Gracias a Cristian Castillo y a Claudia Méndez Arriaza en vivo desde McDonald's de la zona 9. Llegue usted, compre su Big Mac y apoye al McDía Feliz por los Niños. Momento de comentarle las noticias. Y es que la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, ante las múltiples acusaciones que hay de una componenda entre el Partido Líder y el Partido Patriota para la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, aseguró de que existe un interés oculto de parte de la sociedad civil para tanta protesta. La vicepresidenta Roxana Baldetti Elías reaccionó ante los señalamientos que hizo la magistrada Claudia Escobar, quien renunció a su puesto aduciendo que en la elección de las salas de apelaciones hubo vicios y estuvo influenciada por los intereses del Ejecutivo y Legislativo. Baldetti le dijo a Escobar que tiene la obligación de presentar pruebas si las tiene. Son señalamientos muy serios que hace la magistrada y ella es abogada. Ella sabe que cuando uno hace señalamientos lo primero que tiene que demostrar son pruebas. Pero si ella dice y tiene pruebas de lo que está diciendo, creo que tiene la obligación de presentar esas pruebas, porque en un estado tan débil, seguirlo debilitando, al único que hace daño es al propio Estado de Guatemala. Baldetti asegura que este movimiento que llevan a cabo organizaciones civiles y algunos jueces y magistrados es por algún interés. Siempre cuando hay elecciones hay intereses. Eso lo tenemos que entender. Y aquí a alguien se le golpeó algún interés, seguramente, y es el que está movilizando todo esto. ¿Quién? No lo sé. Y sabe usted, los 13 magistrados recién electos de la Corte Suprema de Justicia llegaron a la Corte de Constitucionalidad para pedirle a los magistrados que rechacen todos los amparos que hay en contra de la elección que se dio en el Congreso de la República. Los 13 magistrados electos a la nueva Corte Suprema de Justicia se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad porque consideran que deben ser informados de cada acción legal promovida en contra del proceso en el que ellos fueron nombrados. Según el magistrado electo Vladimir Aguilar, se presentan porque tienen derecho de defenderse y defender el orden constitucional, debido a que, según ellos, si las acciones promovidas son dadas con lugar, provocarían inestabilidad en el sistema judicial. Nosotros en este momento estamos compareciendo porque estimamos que nos asiste el derecho como terceros interesados y desde ya estamos señalando la denegatoria del amparo provisional. ¿Sobre qué base? Sobre la base que se han cumplido los procedimientos de ley y nosotros como terceros interesados vamos a comparecer dentro de los amparos que sean necesarios para garantizar la defensa del orden constitucional. Por su parte, Blanca Stalin, también electa magistrada, pide a los magistrados del máximo tribunal constitucional no amparar a la sociedad civil. No, nosotros lo que consideramos es que de no hacerse la juramentación el día que corresponde, Guatemala se queda sin un organismo de Estado. Ningún proceso se va a poder tramitar en Guatemala y si un proceso de selección se repite, llevará aproximadamente 6 meses. Por lo tanto, los guatemaltecos deben saber que lo que se está promoviendo con esto es que en Guatemala nos quedemos sin el Poder Judicial. Por lo tanto, esto sería un Estado fallido. Hasta el momento se han registrado 80 recursos ante la Corte de Constitucionalidad y según algunos de los integrantes, estos son sospechosos, pues la forma en que fueron electos es la misma que se ha implementado en otras ocasiones. El próximo lunes los magistrados deberán tomar posesión de los cargos para la magistratura 2014-2019. Ante la posibilidad de que se dé una corte dividida, dijeron los magistrados, ellos estar dispuestos a buscar consensos para que se llegue a acuerdo con quienes piden repetir el proceso de selección. Todos sabemos que en todos los países y en todo el mundo en ningún lugar hay unidad. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar porque eso se dé, porque se reconozca el trabajo por parte de quienes no pudieran estar en este momento de acuerdo con nuestra elección, para que conozcan y vean cuáles son nuestras intenciones en el organismo judicial, que desde luego son las de fortalecer un organismo, un ente del Estado que efectivamente pueda decirle a los ciudadanos que van a encontrar justicia pronta y cumplida. Eso es nuestro ofrecimiento, eso es lo que queremos hacer y efectivamente todos aquí somos conocedores del proceso de lo que se trabaja en el organismo judicial, por lo tanto consideramos que no tenemos ningún problema para asumir nuestros cargos. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República le ha dado dictamen favorable a los bonos por $400 millones.
La Comisión de Finanzas del Congreso de la República le dio dictamen favorable a los bonos por 4.000 millones de quetzales, que están distribuidos de la siguiente manera: 13.400 millones de quetzales para el pago de la deuda externa, 100 millones para el Ministerio de Salud Pública destinados a la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico y 500 millones para el Ministerio de Gobernación. Los diputados que le dieron el aval fueron los del oficialismo, presidida por el diputado Woody Rivera, quien también es representante del Congreso ante Junta Monetaria. Los legisladores que votaron fueron Woody Rivera, Iván Arévalo, Edgar Ávila, Alexander Castillo, Marta Cuellar, José Chenal, Hugo Fernando García y Mario Linares. Una menor de edad murió cuando supuestamente un grupo de personas espiritistas le practicaban un exorcismo. 9 personas fueron capturadas en Aldea Hierbabuena, jurisdicción de Palencia, sindicados de la muerte de la adolescente Zaira Johanna Díaz Franco, de 17 años, luego que, según ellos, le quisieron expulsar el demonio. A la menor, según relató uno de los detenidos, la llevaron al grupo religioso pues padecía problemas de salud. Durante el exorcismo, Zaira Johanna murió, pues, según el supuesto implicado, la tomó un mal espíritu que la mató. Según diagnóstico médico, Zaira Johanna Díaz Franco falleció a consecuencia de asfixia y por broncoaspiración. Lo que pasa es que yo estaba con mi comadre por este lado, mire, por este lado aquí, ella estaba sentada, yo estaba con mi comadre pasándole agua. Cuando en el momento, pues, absolutamente, sea que sentí que cayó, pero absolutamente había otros ahí haciendo oración. Haciendo oración a ella. Ella estaba en el suelo porque estaba en mis pies míos, cayó ella, pero eso fue lo que vi. Y más no, porque yo estaba con mi comadre. Fue como un mal espíritu que se le metió. ¿Un mal espíritu? Sí, ese mismo espíritu se la llevó. 6 supuestos homicidas brindaron su primera declaración ante el juez Carlos Aguilar del Juzgado Segundo de Instancia Penal. Ante el cierre de la consulta externa del Hospital Nacional San Juan de Dios, se tuvieron que reprogramar más de 11.000 citas. La consulta externa del Hospital San Juan de Dios abrió de nuevo sus puertas luego de 9 días que permaneció cerrada. El vocero del Hospital General San Juan de Dios señaló que durante el paro se reprogramaron más de 11.000 citas, de las cuales paulatinamente estarán atendiendo en los próximos meses. Sin embargo, a pesar que se abrieron las puertas del hospital, la cantidad de gente disminuyó hasta en un 30%. Se reprogramaron 11.000 citas por la misma situación. Se está trabajando con toda normalidad. El guatemalteco que se le colocó su cita dentro de 15 días, dentro de un mes, el máximo fueron 3 meses, puede estar totalmente que va a ser atendido como todo guatemalteco. No hay ningún problema de que haya saturación en las clínicas por la misma reprogramación. Entonces, eso con las citas no hay ningún problema porque ya está agendado para que el médico pueda atender las 25 o 30 personas que le toca diarias. Momento del clima, Diana Guerra. Miércoles a las 8:45, Gustavo Berganza y Juan Luis Font estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche y tiene que ver con esa decisión de 8 integrantes del Partido Patriota, diputados al Congreso, miembros de la Comisión Legislativa de Finanzas, que le han dado dictamen favorable a la decisión de emitir bonos o a la iniciativa de emitir bonos por parte del Ejecutivo de la República para financiar el presupuesto de este año 2014. Nos acompañan para hablar de este tema los diputados Emanuel Seidner de la bancada Creo y Carlos Barreda de la bancada UNE. A ambos les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y déjenme explicarles a ustedes y también a nuestra audiencia que aunque hemos invitado a diputados oficialistas como Woody Rivera, próximo representante del Congreso ante la Junta Monetaria, o Alexander Castillo, pues la decisión del Partido Patriota ha sido no comparecer para discutir hoy sobre este tema. Bienvenidos a ustedes que sí quieren platicar del asunto. Muchas gracias. Carlos, dicen que en este dictamen que se aprobó, una de las medidas que hay también es ampliar el presupuesto y también incluir los 550 millones de quetzales que se quitaron de la ley de vegetales. ¿Es cierto esto? La ampliación al Ministerio de Comunicaciones. Sí, correcto. Bueno, tenemos entendido que sí, va incluido no solo algunos destinos, que son alrededor de 100 millones para pago a proveedores o deuda de una ERC, 500 millones para el Ministerio de Gobernación, que supuestamente es para atenderle los temas relacionados con la
la nómina que está incrementando en el Ministerio de Gobernación por los nuevos agentes y 3.400 millones para pago de deuda. Aparte de eso, se está rescatando supuestamente este espacio presupuestario de 520 millones que son para la carretera este tema que estaba incluido en la ley, en la famosa ley Monsanto, y que fue derogado anteriormente. Esos son los temas que entiendo que van incluidos en el dictamen. El dictamen lo firmaron el día de hoy. Entiendo que lo entregaron a dirección legislativa, sin embargo todavía no tenemos una copia oficial del dictamen. Entonces esos son los contenidos que tenemos entendido, pero no hay que revisar todavía el dictamen y hay ciertas redacciones que hay que discutir al respecto, ¿verdad? Carlos, ¿por qué solo miembros del Partido Patriota votaron a favor de ese dictamen en la comisión? Mira, nosotros tenemos dos diputados como uno en la Comisión de Finanzas, el diputado Domingo Trejo y el diputado Rolando Pérez. La instrucción que tienen del partido es de no firmar el dictamen, de no votar a favor, derivado que nosotros estamos en contra de la emisión de estos 4.000 millones de bonos del Tesoro por varias razones. Primero, creo que es abandonar la lucha por la recaudación tributaria. Creo que esto es dejarle el tema fácil al superintendente de administración tributaria. Hay una caída en la recaudación tributaria de alrededor de 1.200 millones a la fecha, que puede terminar en alrededor de 2.500 millones. Se había estimado una meta de 51.500 millones y se va a cerrar con alrededor de 49.000. Recordemos que el Ejecutivo llegó a pedir una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y la ministra Castro en ese momento y el superintendente Carlos Muñoz llegaron a solicitar una ampliación de 1.500 millones sobre la base que iba a mejorar la recaudación. Y llegaron a vendernos que la reforma fiscal iba a tener resultados buenísimos para este año. Y no ocurrió así. Y no ocurrió así. Entonces hay un tema en ese sentido, hay un tema que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda pública, que lo podemos ir platicando más adelante, que creo que es ya en un punto crítico. Si uno ve el ritmo de crecimiento de la economía, el ritmo de crecimiento de la deuda, de la capacidad de pago, pues nos encontramos que podemos estar para el 2021 superando el 40% del PIB de deuda pública, lo cual estaríamos ya superando los límites que está planteando el Fondo Monetario Internacional en cuanto a sostenibilidad de deuda. Emanuel, creo integra también esta comisión, pero no firmó el dictamen. Sí, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto a la emisión de bonos? Miren, nosotros tenemos una posición muy clara y es que no vamos a apoyar los bonos. Y lo hemos manifestado claramente, instrucción de no firmar el dictamen y no apoyar mañana esa votación. La razón por la que nosotros no estamos apoyando los bonos es porque creemos que es un cheque en blanco para esta administración. ¿Por qué en blanco? Los bonos se deben de analizar bajo la óptica que el Estado puede financiarse mediante bonos o préstamos cuando ya no tiene ingresos tributarios. Y hay un préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que podían venir a complementar la posibilidad de que se financiara esta necesidad de recursos, que puede ser o no puede ser justificada. No estamos claros para qué es el destino, entonces por eso es un cheque en blanco. 500 millones para el Ministerio de Gobernación, pero no poner específicamente lo que en pasivos dicen que es para los salarios de los policías, es un cheque en blanco al Ministerio de Gobernación. Ahora, pero por otra parte, también el ministro de Finanzas había dicho que los pagos de los empleados públicos estaban garantizados, o sea, ese argumento de los 500 millones para pago de policías no es válido. Yo creo que lo que es importante aquí son 2-3 criterios que nosotros hemos analizado. Uno, los bonos son más caros que los préstamos. Y por un lado, los préstamos desde un Banco Mundial pueden servir de un tercer organismo que puede servir de controlador, de que por lo menos pueda pedir a nombre de quién se emitieron los cheques. Mientras que los bonos, un ministro de Finanzas los puede recibir aprobados por el Congreso y transferir a su gusto y antojo. Porque lamentablemente, de acuerdo a la Constitución, el artículo 171, el Congreso debería, en el primer trimestre de cada año, aprobar o improbar la ejecución presupuestaria. Pero eso nunca se realiza. Haciendo desde hace más de 8 o 10 años. Entonces, eso definitivamente lo que permite visualizar es que el Congreso mañana aprueba esos bonos y ellos lo pueden reorientar hacia otros. O sea, los bonos le dan esa flexibilidad al gobierno. Y eso es donde nosotros consideramos que es un cheque en blanco. Y estando un año electoral, es algo que definitivamente nosotros consideramos que no es algo que va a ser para el beneficio de los ciudadanos. El día que nosotros decidamos endeudarnos debe de ser para proyectos específicos. La previsión es
que el Patriota va a volver a votar junto al líder. Esa es la previsión, por ejemplo, de UNE. Mire, nosotros la información que tenemos, como dicen ustedes los periodistas, off the record de algunos diputados, es que hubo una reunión entre Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón y pactaron una transición anticipada que tiene que ver no solo con la vicepresidencia, sino que tiene que ver incluso con la entrega de algunos ministerios al partido líder, la aprobación de los bonos y el beneficio de algunas empresas vinculadas con el partido líder. Aquí lo que estamos viendo es una votación permanente, Junta Monetaria, Corte Suprema de Justicia, reformas al Código Laboral. Lo que nosotros estamos viendo es un pacto que va más allá, Contraloría, un pacto que va más allá, donde hay una, Carlos, pero yo frente a esa una información... claudicación, diríamos, anticipada del Partido Patriota, donde prácticamente está entregando ya al gobierno a cambio de impunidad. Eso puede ser visto así por un opositor, como son ustedes en la UNE y competidor en la campaña electoral, pero también puede ser visto como un acuerdo puntual, por ejemplo, para las Cortes y en este caso para el presupuesto y para los bonos. Hay un tema muy importante. ¿Qué ministerio le estarían entregando para creer lo que usted me dice? ¿Qué le puedo decir Maga y Mides? El Mides se lo estarían entregando. El ministro sería sustituido por alguien del líder, y el Ministerio de Agricultura, Elmer López lo dejaría por alguien del líder. Claro, esa es la información que nosotros tenemos. Y de esa manera, según esa información, de la Corte Suprema de Justicia se dio entre los dos candidatos. Incluye la transición completa. En la casa de Manuel Valdizón. La reunión de la Corte Suprema de Justicia, el operador del Partido Patriota fue Alejandro Sinibaldi. Y esa es la información que mismos diputados del Patriota nos han trasladado. Que el Patriota ha decidido entregarle parte del Ejecutivo al líder. Esa es la información que y favorecer así una transición. Y la hemos estado viendo, Corte Suprema, Junta Monetaria, y hemos estado viendo cómo ese plan se va consumando. Emanuel, ¿ustedes lo ven así en Creo también? Miren, nosotros no tenemos, digamos, una certeza de ese escenario. Lo hemos escuchado, al igual que dice el diputado Barreda en corridos en el Congreso, todos los diputados escuchamos esa situación. Lo que nosotros estamos claros es que obviamente no debemos de apoyar los bonos. El presupuesto, como lo enviaron, es totalmente un instrumento desfinanciado. Creemos que debería de haber un presupuesto y sabemos muy bien, porque es parte del resultado, que sí, obviamente las componendas entre el Partido Patriota y líder muestran que para mañana seguramente no se van con 105 votos, sino se van con 80. Y seguramente el líder le prestará unos votos para llegar a los 80, y en ese caso pues esos diputados tal vez serán llevados a Tribunal de Honor, los castigarán, pero ahí seguirán. Lo que sí vamos a ver es que van a pasar esos bonos, y eso definitivamente no va a ser ni con Creo, ni va a ser con UNE, que aquí lo está manifestando, y estamos todavía a la deriva de escuchar qué otra decisión van a tomar esos bloques. Manuel, este gobierno ha utilizado la estrategia de no solicitar al Congreso cada año la renovación de los bonos. Es decir, ¿es eso legalmente factible? ¿Es constitucional? Bueno, aquí UNE presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad y no lo declararon con lugar. O sea, aquí lo que estamos viendo, y yo creo que es algo que nos debe de preocupar a todos los guatemaltecos serios que están viendo este programa, es que se están tomando control de muchas instituciones de nuestro país que están avalando cosas que no parecerían normales o dentro del contexto jurídico legal, y que obviamente parecen que definitivamente al final se logran hacer. Por ejemplo, el no tener esa aprobación o improbación del presupuesto de la nación es una herramienta que el Congreso por constitución lo debería estar haciendo, y deberíamos de estar velando que efectivamente el Ejecutivo, si estos bonos los trasladaron para otros ministerios bajo ese escenario de que fue al Mides, al Ministerio de Agricultura, o el mismo Ministerio de Gobernación, que puede ser un instrumento que si solo son 500 millones de quetzales, y no dice que es para una cárcel que dicen que van a hacer, o que efectivamente es para los salarios de los policías, lo pueden usar para muchísimas cosas en campaña, pues. Entonces es un cheque en blanco, y eso no vamos a tener el instrumento del Congreso de poder salir a decir que efectivamente no es... Tampoco por lo que usted dice el de la Corte de Constitucionalidad. El de la Corte de Constitucionalidad, en este caso específico, no manifestaron ni ampararon, o sea, con lugar lo que presentó UNE en ese momento, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar, miren, nosotros presentamos una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Contra qué? Contra el caso de que la ministra de Finanzas, María Castro, colocó
más de 5.400 millones de bonos del Tesoro este año sin la aprobación del Congreso de la República. El artículo 171 es claro de la Constitución en cuanto a que es el Congreso de la República el que tiene que aprobar todo nuevo endeudamiento. Para nosotros esta es nueva deuda. Si bien no se aprobó el presupuesto 2014 y quedó en vigente el mismo presupuesto del año pasado, eso no quiere decir que los bonos en automático quedan aprobados. Esto tiene que ir al Congreso a aprobación. A la UNE le tocó en el año 2010 y con el ministro Fuentes fuimos al Congreso y tuvimos que solicitar que nos dieran aprobación de los bonos. Sin presupuesto aprobado, porque es nueva deuda. Fueron 5.416 millones aprobados en el presupuesto y la Corte no ha resuelto. 8.300. Nosotros al final hay presentamos, nosotros presentamos ese amparo, cometimos un error que para notificar pedimos el Congreso. La notificación del Congreso, de la Corte, que nos dio 30 días para responder, llegó a Junta Directiva, nos la engavetaron. ¿Y se los entregaron un día antes de que venciera? Nos los entregaron, no, ya cuando venció. Entonces yo presenté una nueva la semana pasada. Presenté una nueva porque para mí hay una ilegalidad, pero lo más grave es que la jugada es esta. Hoy apruebo los 4.000 millones, modifico el decreto 30-2012, con eso llego a 9.400 millones, y si la CC me deja eso en stand-by, yo tengo 9.000 millones el otro año sin ir al Congreso. Aquí estamos pasando por encima de la Junta Monetaria. Es decir, la Junta Monetaria no serviría para nada. Pero entonces la previsión para ustedes ni el Congreso de la República. Es que no se va a aprobar otra vez presupuesto. A mí me parece que el escenario del Partido Patriota es los 4.000 millones, ya tengo 9.000. Y ya el con eso me voy tranquilo al presupuesto del 2015. Que no me aprueben el presupuesto, que ya tengo 9.000 millones que me aguanta de aquí a septiembre. Pero ¿y cómo se hace con los cupos presupuestarios? Es decir, porque es el mismo cupo presupuestario este año, solo simplemente. Porque ahorita tiene usted 5.000 millones de bonos y 7.000 de préstamos en el presupuesto vigente. Lo que hace es que de los 7.000 de préstamos está cambiando 4.000 a bonos. Esto también tiene un impacto en la economía, porque quiere decir que los bancos prefieren dar bonos que dar préstamos a las empresas, a los individuos. Y más el caro. préstamo del banco está a 0.25%. Entonces, por eso, señores, ustedes... El ciudadano entiende que cuesta 7% más, nadie se endeuda por 7% más. Por eso ustedes sí han apoyado la contratación de préstamos, porque les parece que las tasas, la UNE, por ejemplo, ha votado a favor de la contratación de préstamos de este gobierno. Es para inversión, cuando es para una carretera. Ustedes lo aceptan. Y con beneficio para todos los ciudadanos. Creo también ha votado a favor de los préstamos. Sí, en algunos sí, cuando vienen con un destino específico. Y lo que están diciendo ahorita es que no aprueban los bonos porque la tasa es 7 puntos más alta. Mire, por supuesto. Es tasa de interés más alta. Más alta, no tiene deuda destino. para pagar deuda. Pero además, no tiene destino. Pero además es una facilitación para que el gobierno tenga un presupuesto más amplio para el año entrante. Además los bonos, no habiendo... O si no más amplio, por lo menos financiado, sin volver a pasar por el Congreso. Le diría yo de carácter ético y moral. Cuando usted tiene acusaciones de un incremento inexplicable del patrimonio de las principales autoridades de gobierno, su electorado le está pidiendo que no dé ni un centavo más. A mí que me expliquen de dónde sale el dinero para las fincas, para el jet, para las mansiones, porque hay una cuestión sobre la mesa de acusaciones muy serias que para mí se deben de explicar. Ahora, pero con la franqueza eso ocurría igual con el señor Gustavo Alejos en el gobierno de ustedes. Que le presenten las pruebas y que lo metan preso. Ya ves, lo mismo contestan ahora los del Patriota, lo mismo dicen ahora los del Patriota. No tengo ningún problema. Para eso necesitamos cortes que realmente sean independientes, así es. Y Ministerio Público que inicie procesos, porque hablamos mucho, señores, de la impunidad garantizada, pero es que siquiera hubiera procesos que se inicien contra funcionarios que dejan el poder. No hay procesos. No los hay. Realmente el Ministerio Público no es diligente en materia de luchar contra la corrupción. Por supuesto. Ahí lo que se necesita es que hayan acciones claras, ¿no? Por parte del Ministerio Público. Cuando usted dice un cheque en blanco, ¿existe la posibilidad entonces de que muchos de estos líneas generales del destino de los bonos puedan ser utilizados también como parte de dinero para la campaña? Totalmente. Cuando es con un préstamo del banco, no es que no pueda suceder, pero el banco por lo menos va a estar atrás porque le tiene que rendir cuentas a su directorio en Washington, el BID o el Banco Mundial. O la sociedad civil tiene posibilidad de acercarse al director del banco y decir, mire, vaya a averiguar con el gobierno que no nos quiere dar la información, porque muchas veces sucede. Con los bonos, ellos van a hacer las transferencias que se les dé la gana y como no se aprueba o imprueba la ejecución presupuestaria, hoy el Congreso dice que es 3.200 millones para pago de deuda, pero lo pueden usar para cualquier otra cosa. Hay algo que yo no entiendo.
¿En qué le puede favorecer a un partido opositor que, bueno, hasta principios de año estaba alto en las encuestas, apoyar un cheque en blanco para un gobierno en año preelectoral? Bueno, ahorita es porque estamos entrando a la campaña. Todos los partidos que no tenemos acceso y que tenemos acceso a recursos legítimos, limitados, obviamente estamos compitiendo contra opciones políticas que ya sabemos de dónde van a sacar sus recursos. Sí, pero mi pregunta es... De la obra pública. ¿Por qué? Bueno, o sea, yo preguntaría, ese gran evento que se hizo en el Palacio Nacional, que en medios de comunicación uno escucha que costó entre 15 y 20 millones de quetzales con movilización, les preguntaría, ya ha salido en medios de comunicación, si no hubo utilización de estructuras del Estado para apoyar ese evento. Ese es el partido oficial, pero lo que Gustavo pregunta es ¿en qué se beneficia el líder? ¿Qué se beneficia el líder? Ah, bueno, porque ellos al final de cuentas, imagínense si dentro de un año ya ni se tienen que preocupar en... Bueno, ellos probablemente algo van a recibir de eso, que es lo que dice Carlos. Si llegan a una componenda de que parte de los recursos que están de dos ministerios, en este caso él mencionaba Agricultura y Desarrollo Social, yo no conozco la información que él maneja en ese sentido, pero si ese fuera el caso, el líder va a tener la capacidad de poder manejar muchos recursos públicos y en parte... están obviamente asegurándose que ellos dos quieren llegar a la segunda vuelta. Esa misma pregunta, el ciudadano tiene que entender, pues. Esa misma pregunta para Carlos. ¿Cómo se beneficia al líder? Nosotros lo hemos hablado claro. Aquí está en juego recursos que pueden ir destinados al Ministerio de Comunicaciones con empresas vinculadas, con financistas del partido líder o del partido patriota. Empresas constructoras a las que se les asigna obras. Hay ofrecimientos de 300,000 quetzales para los diputados que aprueben eso. Nosotros, si se consuma el hecho, vamos a decir el nombre de la persona que nos ofreció el dinero. A ver, diputado, pero esto funciona así. Se le otorga, se le asigna una obra a una empresa constructora. Esa empresa constructora empieza a recibir desembolsos de parte del Estado y traslada parte de los desembolsos hacia el partido beneficiario. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Eso es, exactamente. ¿Y podemos identificar esas empresas constructoras? Esperemos que sí, que nos den todos los listados de los proveedores. Pero eso mire, tiene en que el estar caso de los 100 millones, por ejemplo, en el caso de los 100 millones de UNAER, yo he estado pidiendo al Ministerio de Finanzas que me dé a quiénes le van a pagar esos 100 millones. No me han dado todavía el listado. En el caso del Ministerio de Gobernación de los 500 millones, lo más grave es que la ONSEC no ha creado las plazas. Entonces, ¿cómo van a usar los 500 millones si no han creado las plazas ni las van a crear? No se nos olvide que en lo que va de esta administración, el 86% de las compras han sido ejecutadas sin licitación, porque hemos estado sobre la base de estados de emergencia que no ha conocido el Pleno, ni los hemos aprobado o improbado, sino los ha conocido el Pleno, porque solo los mandan. Entonces era primero el terremoto y ahora el temblor de San Marcos. Ahorita ya obviamente no ha habido otro desastre sobre el cual se puedan amparar, pero llevamos 2 años y medio sobre la base de estados de emergencia. 86% se ha comprado sin licitación. ¿Se imaginan lo que es eso? Pues eso ya es definitivamente... Todo lo compra por excepción. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir hablando sobre esa disputa que se da en torno a la anulación o a la permanencia del proceso para integrar las Cortes Suprema y de Apelaciones en el país. Día miércoles a las 8:45 y mantenemos tomándole el pulso a esa pugna que se da por la integración de las Cortes Suprema y de Apelaciones en nuestro país. Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones también. Hoy nos acompañan el actual magistrado de Apelaciones, Walter Villatoro. El señor Villatoro fue aspirante tanto a la Corte Suprema de Justicia como a mantenerse en su magistratura en las salas de apelaciones. Sin embargo, no logró los votos suficientes para ser reelecto. Y nos acompaña también David Gaitán, quien es integrante de Acción Ciudadana. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45 y queremos hablar con ustedes sobre esas exigencias de parte de diferentes actores en sociedad civil, pero también de organismos internacionales, por ejemplo, una relatora especial para la independencia judicial de Naciones Unidas, en cuanto a que sería lo mejor repetir el proceso para integrar las Cortes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos, usted estuvo presente en la reunión que se realizó ayer con los jueces, con la magistrada Claudia Escobar. Claudia Escobar.
Yo sí tenía conocimiento de la reunión, gracias por la invitación. Sí. Sí tenía conocimiento, tenía otra actividad, llegué cuando ya se estaba finalizando, pero sí llegué porque habían dicho que era el vestíbulo y cuando llegué era en la sala de vistas. Pero ¿sabe usted cuáles fueron los temas que se discutieron allá adentro? Efectivamente, lo que se buscaba, entiendo la convocatoria, era la solidez del grupo de jueces. En mi caso, soy juez y magistrado. Entonces, el apoyo, y prácticamente solo yo estaba el único juez y magistrado. Y lo que se buscaba era lluvia de ideas, alguna unificación de criterios y el apoyo, obviamente, de la situación que planteó ella el día domingo, con un grupo de abogadas que obviamente nos tocó de sorpresa el día domingo en las redes sociales. Entonces, lo de ayer fue justamente para eso. Habían ex presidentes de la Asociación de Jueces y Magistrados, muchos colegas nuestros, jueces de paz, jueces suplentes, jueces de primera instancia, y yo también en mi calidad de juez, porque soy titular del juzgado 10º, quería asistir, no pude, pero sí, lo principal era eso. ¿Usted apoya entonces esa solicitud de Claudia Escobar de que se anule el proceso de integración de las Cortes? ¿Por qué razón? Bueno, yo en principio, obviamente pertenezco al organismo judicial y no pude, conozco a Claudia, es mi amiga, y no pude platicar con ella antes ni en esa actividad de ayer. Entonces, obviamente, mi obligación es asistir por mi derecho de pertenecer al organismo judicial. Sin embargo, apoyar o no apoyar... ¿Todavía no lo ha decidido? No lo he decidido. Definitivamente, ella, obviamente, su petición, yo fui por mi derecho de asociación, soy miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados. Entonces, pero decir yo personalmente que ese sistema debe o no repetirse, creo que tiene un análisis distinto. A pesar de que usted no fue reelecto, ¿usted no encuentra que esa sea una razón, por ejemplo? No, mi problema creo yo que fue mediático, a través de una resolución que yo dicté, porque la Corte me llamó para ser juez 10º, después de haber estado en alto impacto, miembro de la Junta de Disciplina Judicial. Me llamó a integrar el juzgado 10º, que estaba en grandes problemas por que no viene al caso. Luego la Corte me manda a ser magistrado de la Sala de Apelaciones de San Marcos. La Corte me pide venirme a la Sala de Femicidio, ahí conozco yo el caso, justamente de una querella que había contra el señor Rubén Zamora por violencia contra la mujer, y en un recurso de reposición que yo fui el ponente, declaré sin lugar esa decisión, y yo creo que esa fue la persecución que hubo de mi persona, yo ignorando, y fue una foto famosa que fue el gran problema, la que provocó incluso que presentara la tacha la señora Helen Mack, Leonora Muralles y la señora de Klein. Presentó la tacha ante las comisiones de postulación, yo hice mi defensa adecuada, no obstante, y declararon sin lugar la tacha. No obstante haber pasado el proceso, la CICIG sale con una conferencia de prensa mencionando a 2 colegas más y a mi persona. Yo me pronuncié al respecto, consideré que estaba fuera de tiempo y que debería seguir yo en el proceso. Estaba en la lista, no pasé para el Congreso porque no obtuve los votos suficientes. Sus razones tendrían los comisionados. Yo nunca platiqué con ellos, ni llamé, etcétera, porque yo tengo más de 17 años de ser juez. Entonces usted regresa a su juzgado 10º. Correcto, si no pasa nada, el lunes tendría que regresar al juzgado 10º, soy titular de ahí. No obstante que tengo carrera judicial por más de 17 años, en muchas judicaturas, penalista por excelencia, académico, estoy en la Rafael Andívar, tengo 15 años de estar. Entonces, duele porque creemos de que se violenta la ley de la carrera judicial en ese evento. Ese es el gran problema. O sea, ¿funciona o no funciona el actual sistema de comisiones de postulación? No funciona porque la carrera judicial, mal vista, porque tenemos una ley de la carrera judicial, donde incluso regula la unidad de capacitación institucional, que es la Escuela de Estudios Judiciales, regula parte de las comisiones de postulación, regula el consejo de la carrera judicial. Y en esa ley establece justamente que el consejo de la carrera judicial debe mandar un listado
cuando termine el periodo, de todos los jueces y magistrados que hemos estado en carrera judicial para mandárselo a las comisiones y que ellos deben tener una preferencia sobre nosotros. Sin embargo, la carrera judicial, nosotros lo hemos visto, juez de paz, juez de primera instancia, y quedó. Eso creo que no es posible porque la propia ley de la carrera judicial lo regula, pero... Ahora, pero digamos, ahí el conflicto está en que la ley de la carrera judicial es anterior a la ley de comisiones de postulación. Correcto, así es. La ley de la carrera judicial es general y la ley de la carrera de comisiones de postulación es específica. Y entonces prevalece la ley en tiempo, la de comisiones de postulación, y en materia la de comisiones de postulación. Por supuesto, pero no es que apliquemos la ley del organismo judicial. Claro que si nosotros queremos verla, pero yo, juez, por más de 17 años, me apego a la ley de la carrera judicial, porque yo fui a una convocatoria a la escuela y a través de un proceso de selección fui electo para ser juez y empiezo mi trabajo y a mí cada año me evalúan para que a los 5 años digan, sí, efectivamente él tiene un promedio de tanto, en este año saqué 94 casi puntos. Entonces, David Gaitán, es dable pensar que si se anula la elección de las actuales cortes y se reinicia el proceso, teniendo en cuenta la ley de carrera judicial, ¿realmente lograríamos una integración más balanceada, más profesional y de magistrados con más experiencia que la que se logró con esta integración de las cortes? ¿O será peor, como dicen algunos? Yo creo que, bueno, siempre las cosas pueden ser peor. O sea, no creo que sea una justificación. Creo que acá el punto es que se está violentando una norma, que es, como bien dice el magistrado, y ese es el punto de nuestros amparos interpuestos. Se está violentando la ley de la carrera judicial. La comisión de postulación no tiene ninguna justificación legal por la cual haya podido hacer la convocatoria, sino que eso le corresponde al Consejo de la Carrera Judicial y lo establece la ley de carrera judicial. El punto acá es, ¿qué se podría lograr? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad tiene que ser muy contundente al momento de resolver. Yo creo que este no es el momento para que la Corte de Constitucionalidad vaya a salir con aquellas resoluciones de que sí, pero se recomienda y a lo mejor sería bueno, no. Creo que este es el momento en que la Corte de Constitucionalidad tiene que dictar una sentencia contundente, estableciendo cuál es el parámetro que debe observarse de la ley de carrera judicial, cómo ésta se debe aplicar en armonía con la ley de comisiones de postulación y de esta manera volver a sacar una nueva convocatoria para los postulantes, pero esta vez con parámetros distintos para que el resultado no vaya a ser el mismo. Es decir, ¿cuáles son los parámetros distintos? Si el Consejo de la Carrera Judicial hace ese examen previo que se establece dentro de la ley de carrera judicial, si se obliga a los comisionados a que efectivamente utilicen criterios objetivos, comprobables, medibles para evaluar a los candidatos, y que no se haga otra vez por medio de esa selección que hicieron completamente discrecional y negociada de a ver quién me caía bien y con quién había acordado previamente antes para ver a quién elegía, sino que se miden en realidad las capacidades de los postulantes. Se pueden hacer pruebas específicas, no sobre tome un papelito y a ver, en 5 minutos díganos qué piensa usted del país. David, pero lo que se le está pidiendo entonces a la Corte de Constitucionalidad es que interprete y dicte el camino como tendrían que aplicarse esas dos normas, la ley de comisiones de postulación y la ley de carrera judicial a la hora de integrar cortes. Sí, nosotros creemos que está claro y que la comisión de postulación pudiera haberlo hecho en ese sentido. O sea, ustedes lo que quieren es que el proceso se inicie desde el momentito. Desde cero. Desde cero. Incluso desde el momento en que se eligen las comisiones de postulación. Sí, incluso del momento en que se hace la convocatoria. Ok. Que se hace la convocatoria, que nosotros consideramos que no existe fundamento legal para que la comisión de postulación haya realizado dicha convocatoria. Pero sí creemos que es el camino, como lo vuelvo a repetir, en que la Corte de Constitucionalidad en este momento debe dictar el camino. ¿Walter Villatoro está de acuerdo con esa exposición del señor Gaitán? Totalmente de acuerdo. ¿Usted cree que la Corte debe definir claramente cuál es el camino? Por supuesto, es una oportunidad, es muy delicado. Es muy delicado porque yo conozco muchísimos jueces y magistrados con mucha capacidad que quedaron fuera. No es que sean mis amigos o algo. Y conoce también jueces, conozco la calidad jueces de que ellos. Solo tuvieron experiencia de 3 o 4 meses como juez de paz y terminaron electos magistrados. Muy delicado solo porque tenía la edad.
Y eso es sumamente delicado. La justicia, el poder judicial, yo creo que es uno de los poderes más delicados, muy importantes, y la maravilla de este poder judicial donde yo me he desempeñado es la independencia judicial. Pero mire, magistrado, la Constitución es como que muy amplia también en esto de quienes pueden ser magistrados. Es decir, habla de un cierto número de los jueces en primer lugar, ¿no? Ya de un cierto número de años en una judicatura, pero también abre la posibilidad para que abogados que tengan cierto número de años en la carrera puedan entrar. Correcto, así es. Sin embargo, yo he analizado y hemos platicado con algunas personas que para nosotros que estamos dentro del organismo judicial, nuestra ley es ley de carrera judicial, y que por supuesto que los demás tienen el derecho de concursar, pero debería de aplicarse la ley de comisiones de postulación. Lamentablemente, la Constitución dice que pueden entrar justamente por nombramiento del Congreso de la República, a través de la propuesta de las comisiones. Pero ahí estamos, si hablamos del espíritu de la norma, por favor, ley de carrera judicial es de juez de paz hasta el presidente de la Corte. 20 segundos para concluir esta conversación, David Gaitán. Sí, yo creo que acá el punto importante es que no se está vedando el derecho a los abogados en el ejercicio liberal a que participen. Simplemente no pueden ser evaluados y sometidos dentro del mismo costal. Se tienen que evaluar de manera distinta, porque no es posible lo que sucedió actualmente. Tenemos magistrados titulares que tienen 25 años de ser abogados y notarios. Desconocemos si han puesto en práctica el ejercicio del derecho, pero tienen 25 años de ser abogados, y ese punteaba más que tener 15 años de ser juez. Eso es incomprensible, es incomprensible para cualquier persona. No se necesita ser ningún letrado de la Corte ni entender la relación entre las dos normas. Es que es incomprensible, es ante los ojos de cualquiera, ¿no? Y señores, estos son todos los vicios del procedimiento que deben ser subsanados. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a pasar en este momento con mi compañera Claudia Méndez Arriaza, quien se encuentra en McDonald's de la zona 9, aquí en la 14 calle de la zona 9. Ustedes van a ver en este momento cómo se está desarrollando un momento más, un episodio más del McDía Feliz.